Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy lunes, después de un fin de semana con algunos incidentes, con algunos sucesos, sobre todo lo más llamativo ha sido muy cerca donde estamos nosotros, del Arrecife Gran Hotel, un apuñalamiento de en este caso a un marroquí en esa calle, que ya en su día también era ciertamente conflictiva porque estaban todos los bares de la antigua calle José Antonio. También, en este caso, muy cerca de aquí, en la calle Pedro Barba, una persona pues se desmayaba por la inhalación de humo en su vivienda. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La calle Igualdad, que no lo especificaste, pero la calle no dije Igualdad es muy cerca de aquí, detrás del bueno, es la calle de la democracia. Yo viví, sí, lo sé, pues lo sé. Pues casi en la esquina. 30 años. Vamos a saludar también a Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Y también está Valentín Ollanueva. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo estás, Buenas tardes, Valentín? Jorge. Muy ¿Qué bien, tal? gracias. ¿En Las Palmas no ocurre esas cosas, apuñalamiento y esas cosas, Valentín? Sí, también ocurre. Yo no sé exactamente cómo ha sido el tema, Andrés, pero por lo que me han contado ayer, precisamente, aquí estamos viendo la calle Igualdad, una calle muy estrecha, que da, para que todo el mundo lo entienda, a la calle Coronel Ben, es la paralela a la calle José Antonio y también a la paralela, en este caso, a la que está por el Instituto Agustín Espinosa. Digo, Andrés, que al parecer esa persona fue, en este caso, apuñalada y fue una propia vecina la que tuvo que llamar a los servicios de emergencia porque él tocó en la puerta. Pues sí, yo poco sé del caso, pero sí es cierto que todo hace pensar, porque creo que está en la UCI, o sea que está en estados graves, o por lo menos el cierre informativo ahora estamos viendo eso, y lo que sí todo hace parecer, ¿no? Lo que dices tú, no sé si decir el nombre del lugar, pero esa discoteca que todavía sigue abierta, que Valentín también conoce bien porque también vivió por esa zona, y en la que sigue habiendo jaleo, y el problema es que, como lo que se ha dicho... ¿Sabe a qué hora fue el apuñalamiento? No lo sé, yo creo que era de madrugada. La crónica dice a las 4 de la mañana. Sí, era de madrugada. Yo veo que está bastante deteriorada la calle, ¿eh? Sí, esa es la calle de la democracia, ¿no? La calle... Esta es la calle Igualdad, donde vivía tu abuela. Esta es Igualdad, ya sé dónde vivía mi abuela. Mi abuela vivía a la izquierda. Mi abuela vivía a la izquierda. No, el fondo es la calle que sube de la democracia. Efectivamente. O sea, lo que tú estás diciendo... Manolo Millar es el fondo arriba. Julio... Une Coronel Ben con la calle de Manolo democracia. Está la residencia. 18 de julio creo que se llama. Sí, esa. ahí hay Si no una me equivoco. academia. Y ahí estaba... Sí, la residencia Cardona. Exacto. La residencia Cardona, en la subida Y de la el democracia. Hayalay, que era un El antiguo tejado, karaoke. ¿no? El tejado donde antes se iba a jugar al billar, en la esquina Efectivamente, esa. en la esquinita. Por ahí, por la zona esa, ¿no? Sí, sí. Bueno, don Pedro, yo te oía hoy en las voces de la mañana de Lancelot Radio, precisamente comentando una cosa que me pareció bastante acertada, y es que últimamente de nuevo se ve gente deambulando por las calles, gente que no vamos a decir que son gente, digamos, que no son delincuentes, pero están rozando la marginalidad y que lleva a hacer cosas que a lo mejor una persona en su estado normal o fuera de la marginalidad no hace. Efectivamente, es lo que yo me refiero, que hay gente que no tiene por qué ser delincuente en sí mismo, pero que son gente que se buscan la vida como pueden. Hay muchos que son precisamente de los problemas que trae y que la gente quiere obviar, pero que es el problema de muchos menores que vienen a Lanzarote sin acompañantes, se quedan en los centros de extranjería, de cuidado de los menores. Centros de menores y después se quedan en el limbo. Y después sale y se queda en el limbo. Son gente que no ha estudiado, la mayoría, gente que ni siquiera conoce tampoco muy bien el idioma y tiene muchas dificultades para poder integrarse en la sociedad lanzaroteña. Y esa gente, a su vez, forma, porque eso ya sí me lo ha contado policía, forman como pandillaje, porque siempre hay un jefe que es como el líder de la manada. El líder. Y entre ellos, porque estas cosas yo no sé si es entre ellos, no se sabe nada, no hay datos, ¿no? No se sabe, pero sí es curioso cómo es entre ellos. Muchas veces... La mayor parte son entre aquel ellos. edificio de aquella casa ocupada, que no sé si estará ocupada ahora, ¿no? Ahí en la calle Cienfuegos, ¿no? Sí. Con hermano Cerolo, ahí se formaban unas y son siempre entre ellos donde muchas veces la ingesta de alcohol e incluso algún tipo de drogas. Y luego lo que dices tú, por ejemplo, San Bartolomé, hay determinados municipios que están intentando tener a esos chicos activos, bien ligados incluso a clubes deportivos, claro, y demás, porque si no, se te pueden convertir en todo un problema. Y la verdad que ahí falla el sistema. Y encima no, porque si dices tú, los son repatriados o enviados a la península de una manera y no, están como descontrolados, ¿no? Pero que hubo, cuando empezamos a denunciar, bajó un poco el tema, no sé si que hubo más control o no, pero ya... Precisamente el otro día, yendo a otro sitio donde, bueno, por la zona que yo nací, de La Vega,
precisamente por la tarde ya tal, se veía gente de lo que tú estabas diciendo, que se nota, y vamos, la gente que hemos estado y hemos vivido un poco la calle, sabemos rápidamente distinguir, ¿no? Y son gente que se están buscando la vida, que no tienen trabajo conocido y que pues están todo el día buscándose la vida a ver cómo pueden sobrevivir. Pero no son solo, yo digo por lo que observé yo este fin de semana que me llamó no solo son mucha inmigrantes. Atención, no son solo inmigrantes, Hay muchos también peninsulares también. hay gente de aquí que están, pues eso, han rozado la marginalidad, muchos sin techo también, pero hoy por ejemplo, cuando venía para las 12, me di cuenta que hay gente durmiendo en la playa, probablemente sean ellos mismos que están pululando por ahí intentando buscarse la vida, buscándose aquí, Pedro, cuando salimos de este programa, ajá, cuando salimos a las 3:15, muchas veces veo yo un pandillaje que viene por aquí. Que no llega a ser delincuencia, pero evidentemente puede ser el estrato que hay anterior a entrar en delincuencia cuando no tienes los recursos o cuando tienes algún tipo de adicción, etcétera, etcétera, cuando no tienes recursos, ¿no? Evidentemente. Y fíjate que además hay que intentar paliarlo con servicios sociales. Es un momento en el que hay más recursos para la gente sin hogar, es decir, se han puesto recursos por parte del Cabildo, por parte del Ayuntamiento de Arrecife, es decir, para que esa gente no duerma en la calle, ¿no? Y yo, como llego temprano también a la radio, siempre que llego, pues como mínimo veo a 2 personas durmiendo en los bancos del parque y las Canarias. Sí, y se nota que además tienen hacía tiempo que mochilas. eso no se veía. Tienen Hacía tiempo, mochilas y eso. se vio hace un par de años, pero yo por lo menos no lo veía, ¿no? Y ahora estoy viendo ahí, en la zona del Charco, de los aparcamientos, en la zona, digo, en La Vega, estoy viendo a gente en casas viejas también, intentando, pues no sé si viven allí o están allí haciendo sus cosas, en fin. En cualquier caso, yo digo que estas cosas, cuando antes se meta, digamos, saber identificar a todas esas personas por parte de la Policía Nacional y de la Policía Municipal, tenerlos controlados y que se sepa dónde están y lo que están haciendo, porque si no la sensación de inseguridad es una cosa que a veces se crea también injusticia contra esas personas, que muchos de ellos pues no son delincuentes ni son nada, pero oye, si usted va por la noche a las 8 caminando ya y es de noche y va por un barrio de esto y te ve a 3 o 4 personas que no sabes realmente si te van a atracar o te van a hacer algo, pues no, y luego está el problema de ellos, para ellos, de los sin techo, vamos a decir, los clásicos, las mujeres que conocemos, algunas que son de toda la vida de aquí. Problemas también mentales. Problemas son muy difíciles de controlar, pero también el problema para ellas, su integridad física. Recordemos a la propia Expedita y otros casos en los que su propia vida está en riesgo porque están en una marginal, están en un filo donde puede pasar cualquier cosa también contra ellos, ¿no? Y en este caso también se entiende la dificultad cuando vas a hablar con policías o con servicios sociales, dicen que apenas pueden ser si ellos rechazan cualquier tipo de ayuda, porque si no la tendrían, lo que dice Valentín, si no la tendrían... Y después con respecto a la policía, yo sí tuve la oportunidad también este fin de semana, porque es que me quedé por aquí, por la zona, por Arrecife, que la policía frecuentemente sí pasa por todos esos sitios, los identifica, probablemente como no tienen ningún motivo para llevar a cabo ninguna acción, sino identificarlo y sobre todo dejándoles claro que la policía está presente, el efecto para intentar mitigar cualquier otro tema, porque para que vean que hay presencia policial en las calles de Arrecife, ¿no? Bueno, y lo del incendio en la calle Pedro Barba, que es para que todo el mundo lo entienda, cerca del bar. Era contiguo. El contiguo, ¿no? Sí. Ahí bar se ve la Destila, ¿no? En esa ventana arriba se ve. En el último de arriba. Sí, Ahí me lo dijeron un ratito después de producirse este incendio. Ahí en una foto sale Toño Luna, sale Toño porque está justo, es pared con pared esta foto, y porque fue complicado para el camión de basura, para el camión de bomberos. Yo pasaba, ahí se ve a Toño a la derecha, pues, y es pared con pared, es puerta con puerta. Son del propio... De la familia. De la propia familia. Sí. Pues nada. No, fue complicado, pues se quedó un hombre atrapado, debió ser incluso la policía acudió antes, lo sacó al rellano y luego ya lo extinguieron los bomberos. Porque no podía salir, ¿no? No podía salir. No se sabe si es que por el humo inhalado. Yo creo que a lo mejor quedó como un poco inconsciente. A lo mejor. Bueno, por suerte no ocurrió nada más. Lo que sí se ha hecho una ordenanza o se ha aprobado una ordenanza, mejor dicho, fue en el último pleno del Ayuntamiento de Teguise,
Andrés, una ordenanza para el control de los bugues. Sí, el control de los bugues, que además ha habido, bueno, reclamos vecinales, hemos hablado en Guatiza, en distintos puntos, es un municipio muy extenso, Teguise, y lo llevaba el otro día a pleno, pues esa ordenanza en la que principalmente, como Miriam Jorge, la concejal de Medio Ambiente, venía a resumir, que lo que se va a prohibir es, en caminos rurales se va a prohibir... ¿Eso, por ejemplo, estaría prohibido? Eso estaría prohibido. Esto que estamos viendo en imágenes. Dicen que si a lo mejor algún tipo de agricultor o residente que accede porque... Tiene una finca. Claro, porque necesita a lo mejor un 4x4, si es de una forma, pero esas caravanas y esas cosas organizadas tal, van a estar completamente prohibidas. Se les permitirá en carreteras de asfalto, sí, ahí sí que no van a tener, también habrá que ver un control. No tiene registro. mucha razón de ser que solo sea... Digo por la ordenanza, no, el tipo de negocio, porque evidentemente el atractivo de estos vehículos es meter los campos es toda a través, la tierra que levantan, ¿no? No sé, a lo mejor está ya un poquito condenado a extinguirse en una actividad que no casa mucho con la reserva. Yo creo que con la también reserva que ese es el de camino. Lanzarote. Yo diría que sí, si usted lo quiere hacer, pues vaya por las vías donde no haya peligro para ningún ave, ni para un residente, ni... Y si luego ya el negocio hay o no hay, no lo sé, eso ya... Es que el Miriam, perdona, si quiere, y ahora habla, vamos a oír un momento, un cortito que tenemos de Miriam Jorge, precisamente en el pleno donde se aprobó, y ella explica el espíritu de esa ordenanza. Habla de los inconvenientes que se ha estado estudiando, es pues sobre todo los problemas que tienen los caminos vecinales, la erosión, destrucción del suelo, el polvo en suspensión, esas son varias de las quejas, afección a la biodiversidad, la degradación del suelo, el ruido excesivo y las molestias a los residentes. Dentro de la ordenanza, porque es muy extenso el expediente de esta ordenanza, lo que se pretende es regular el uso de las vías, ¿no? Dentro de las vías interurbanas está claro que nosotros no regulamos porque para eso existe la norma general de tráfico, pero sí en las vías urbanas asfaltadas y en los caminos rurales. En las vías urbanas asfaltadas, pues sí se permitirá los vehículos para turismo activo, pues con unas limitaciones y con unas autorizaciones que tendrá que emitir el Ayuntamiento de Teguise, y en los caminos rurales no se permitirá. Esto no significa que un vecino que tenga un quad o un buggy o una moto de trial, una moto de enduro, no pueda circular por esos caminos rurales si es para llegar a su vivienda o si es el uso común que tiene para llegar a una vía urbana o interurbana, o si es para llegar a un camino agrícola, ¿no? En este caso también necesitará de una autorización del ayuntamiento. Bueno, yo creo que algo había que hacer, había que regular esa actividad. Teguise ocupa, para que la gente más o menos lo entienda, una tercera parte de lo que es Lanzarote, de los 824 kilómetros que tiene Lanzarote. Lo cual yo creo que es una medida interesante. Es verdad que habrá que huir también al sector de los buggy, pero yo creo que es una actividad que en el plan insular, el nuevo plan insular, se debería de limitar el uso. Sí, eso iba a decir, que dada la extensión del municipio de Teguise, el que se apruebe esta ordenanza que prohíbe ir por caminos rurales y lo circunscribe pues a donde haya asfalto, pues va a ser un golpe duro para el sector de estas ejecuciones. A mí me parece bien que se regule, yo creo que tampoco tiene mucho sentido en una isla con Lanzarote, que tiene mucha protección, y después que tiene el tema de las aves, las huaras, etcétera, todo eso, pues que se permitiese estas excursiones de buggy. Tiene sentido que también se deje a propietarios de fincas, porque no estamos hablando de una actividad que sea turística para que los turistas se diviertan y hagan carreras, ni caravanas, ni cosas de eso, sino es una cosa necesaria. Entonces se entiende perfectamente, pero sí que va a ser un buen palo, porque además hemos visto cómo se ha sancionado también en estos días a una empresa, ¿no? a una empresa con 4.500 euros por ser en los ajaches, ¿no? En los ajaches, que es un protegido, especialmente protegido. Claro, un espacio yo que protegido. iba a decir que yo tengo, bueno, pues me gusta circular a veces los fines de semana por ahí y los veo mucho yendo por Tía, por el Rancho Texas, por debajo del puente. La Vega de Mallín, ¿no? Lo veo mucho también por la parte de Guatiza, subiendo hacia los arroceros que están por ahí. De hecho, ahí se mató a una persona, ¿no? Sí, Se cayó la verdad. La Se turista, cayó la una turista. persona. Y también lo veo por... Bueno, yo diría que eran también, dos. Yo diría que eran dos personas. personas. Murió en el acto la hija y la madre murió posteriormente. Y también los veo muchas veces por la zona de Papagayo, subiendo por acá. Eso invita mucho porque son carreteras, en fin, que invitan a eso, ¿no? A los buggy. Pero yo creo que, y yo respetando a los propietarios de esas empresas, porque ellos tienen su negocio y habrán hecho sus inversiones, pero creo, como decía Valentín,
que nuestra isla, por el tema de ser ya solo reserva de la biosfera, no puede permitir ciertas actividades. Igual que nosotros hemos puesto en duda el tema de los rallies de tierra en ciertas zonas, pues también se tiene que controlar de manera fehaciente el tema de los... Claro, el rally es más fácil controlarlo porque es Bueno, una vez al año, determinado rally, tienes que hacer unas rutas concretas, darlas a conocer previamente y todo eso. Esto es, pues eso, es decir, son empresas que imagino que prácticamente todos los fines de semana tendrán excursiones programadas, ¿no? Yo no lo asimilaría a los rallies, como se ha ido especificando aquí, los rallies en un momento concreto, en una estación concreta y por una ruta concreta. Esto era que prácticamente copaban a sus anchas e iban por donde querían, pues tienen autonomía para eso. Es que un rally lleva lleva un proyecto con una ruta determinada y, hombre, porque si no, si estamos asimilándolo, es que el siguiente no estoy asimilando. va a ser que los rallies tampoco se celebren. Estoy diciendo que también entró en el debate en su día el tema de los rallies. Me refiero que los rallies de tierra, pues se suspendió uno, ¿te acuerdas? Por todo el follón que hubo y tal. Pero bueno. Isla de los Volcanes. Efectivamente. Sí, y de todas maneras, en estas caravanas y tal, siempre habrá el primer buggy será el del guía de la propia empresa. El primero, o sea, claro, el primero por donde o van, el último, uno de los... Sí, pero por donde van será por las rutas por donde diga. No, y yo te puedo guía. decir que últimamente veo que, precisamente por las críticas que están surgiendo de los medios de comunicación, yo veo que tratan de hacer el menos daño posible, pero es que es inevitable. Es un negocio, pero yo creo que sí, que la tendencia es a que yo creo que la sociedad no reclama o no pide esto. Es verdad que cualquier tipo de oferta complementaria puede enriquecer a Lanzarote en el sentido económico, pero esto yo no sé ni cuántos puestos de trabajo ni genera, y luego no deja de ser quemar gasolina, combustible, no deja de ser un impacto en los caminos rurales. Y yo creo que no lo sé, yo creo que, no sé si antes lo decía Pedro, no es el camino por el que se debe seguir, pero bueno, si cuentan con los parabienes legales hasta ahora, pues no sé si se tendrá que ser como te dice, que se tendrá que cambiar la ley. A lo mejor lo que hay son derechos indemnizatorios por el lucro cesante o por cesar incluso la actividad si se ven repercutidos en su trayectoria empresarial. Supongo yo que han hecho unas inversiones, pues a lo mejor bienvenido sea, pero mientras se pare esa actividad. Claro, el problema está en que en el plan insular, en teoría, ya prohibía lo de las excursiones en caravana en suelo rústico y en caminos rurales, con lo cual ni siquiera lo que es posible que haya un incumplimiento o un vacío. Pero creo que hay un vacío, porque en el plan insular viejo, precisamente todavía esa actividad no tenía en 1991. Pero lo que dijo Jesús Mallín era que dentro del plan insular actual, que es el del 91, hasta 3. El único que ha habido, pueden ir hasta 3. Es verdad que lo que quita por caminos rurales sí podía, lo que no era por espacios naturales protegidos, que hay muchos también en la isla de Lanzarote. Bueno, don Pedro, una buena noticia, ya puede usted ir tranquilamente a rezar a la plaza de la iglesia como le llaman, de la Plaza de las Palmas, porque ya hoy colocaron la famosa cruz. La vi, bueno, en este caso tuve la oportunidad, supongo que como todos los medios de comunicación, de ver la foto posando tanto el alcalde de Arrecife como el consejero de obras, que ya veo que no solo fueron a posar para la foto de la cruz, sino también estaban supervisando las obras. Así que, bueno, las obras o la recolocación de esa cruz, algo que ellos habían anunciado de todas maneras. Ahora veremos si triunfa por la ley de memoria democrática o si hay una resignificación por parte de la cruz. Yo creo que la plaza hubiera quedado mejor sin nada y la cruz aprovecharla en algún sitio sin el simbolismo franquista, sino ponerla en un espacio católico y ya está. Bueno, creo que hemos podido ir allí, Andrés, y hemos hablado con el alcalde y con Jacobo Medina, porque para que lo entiendan, el alcalde pues el alcalde de Arrecife, pues evidentemente Arrecife es el propietario de la plaza, pero la obra se la había encomendado el ayuntamiento al cabildo de Lanzarote. Vamos a oír al alcalde, a Jonathan de León, y también a su amigo y compañero, también consejero de Obras Públicas del cabildo, Jacobo Medina.
Los técnicos han tenido a bien que ya por fin podíamos restablecer la cruz en su lugar. Hoy damos cumplimiento a un acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Arrecife, pero lo más importante no es solo la cruz, sino que por fin tenemos rehabilitada esta plaza que ha sido una de las mayores vergüenzas de la isla de Lanzarote, y ya por fin se podrá transitar y podremos caminar y disfrutar de una plaza accesible en los próximos días. Había un acuerdo de la Junta de Gobierno que decía que no se le daba la cooperación para que fuese retirada y evidentemente se han levantado muchas suspicacias con respecto a la cruz. Ya se ha finalizado la mayor parte de las obras, se reubica nuevamente la cruz y, como bien saben, la cruz no se retiraba porque incumpliese la memoria democrática, puesto que no se ha publicado en el BOP ni en el BOCA ese catálogo en el que dice que esta cruz corresponde a la memoria democrática. Bueno, pues ya veremos si finalmente, porque efectivamente ahora mismo en el catálogo, según el alcalde, pues no consta, porque ese catálogo no está aprobado, y podría ser que hasta que no se apruebe podría tener digamos, una posibilidad de salvarse, ¿no? Sí. No, yo viendo esto, a mí, que cada uno, no sé, me parece correcto, a mí me daba igual, lo único que es cumplir con la legalidad, y lo que sí creo que la noticia buena es que creo que hay fecha, el 28 de noviembre ya creo que se darán por concluidas las obras de la plaza. La plaza ya está perfecta porque yo he pasado por ahí. Ese es el lucernario, para que la gente lo sepa. Yo recuerdo, ustedes, bueno, yo y todo el mundo, ¿recuerdas cuánto tiempo estuvo cerrado porque esa parte de la plaza, porque se iba a caer porque había un aljibe? Sí, es verdad. Y ahora lo que hay es incluso un mirador para ver los posibles, bueno, ver el lucernario que hay debajo. Yo a mí me alegro, y perdón, termino, por esas, cuando a veces hay disputas políticas y cuando hay grupos que han tomado la decisión y se ha terminado al menos en su mandato, y yo esas cosas puede parecer, bueno, pero es que ya se inició, no sé, pero se ha ejecutado, y al final hay una plaza que se abrirá a finales de este mes, y que las mujeres y los hombres que vayan a misa o a la iglesia o a la plaza o a echarse una cerveza en la restauración, pues no se jueguen la vida. O sea, yo creo que es una buena noticia, un sitio clave, es lo más bonito yo creo, exceptuando la Marina de Arrecife, del punto de vista más histórico, es un lugar maravilloso, y yo me imagino que también lo va a aprovechar el grupo de gobierno para también hacer actos allí festivos. Entiendo yo que los volverán a hacer, fueron un éxito el año pasado, y bueno, y si tiene la cruz... En Navidad ya tienes eso ya. Sí. De todas maneras, el monumento y la cruz sí que está en el catálogo, lo que pasa es que el catálogo no está aprobado. No, sí está, tal, pero no está aprobado. Claro, esa es la cuestión, pero sí que está ya, y aparte del informe de patrimonio del Cabildo, pero como se supone que es el ayuntamiento el que tiene la potestad de ponerlo o quitarlo, porque está en el municipio, lo que pasa es que yo no sé qué opinará los socios de gobierno, Coalición Canaria, entre otras cosas porque aquí mismo en este estudio hemos oído al teniente de alcalde de Eugenio hablar de que lo único que querían hacer era cumplir la ley, que en ese caso cumplir la ley era considerar que se trata de un monumento franquista, porque hay un informe, de exaltación. La Coalición Canaria mandó una nota de prensa pidiendo la retirada de la cruz. Pero porque hay un informe... Sí, el cumplimiento no de la ley, sino de la interpretación de ese informe. Porque claro, el Partido Popular, así me hizo María Jesús Tobar en la entrevista del día, menospreciaba el informe como que había sido enviado a alguien que es... como un especialista en la memoria histórica y democrática. Porque está en una asociación que la Universidad de para la Badajoz defensa de la memoria. Es que incluso aquí estamos viendo también la división que hay ahí en el Partido Popular, porque lo que ha dicho María Jesús Tobar, que es la secretaria general del Partido Popular, es que se tenía que hacer un expediente de resignificación. O sea, hasta que no se haga eso, en teoría no se podría ni siquiera colocar la cruz, pero el alcalde, y hemos visto que el consejero de Obras Públicas del Cabildo han decidido colocarla, y ya se olvidan incluso de la resignificación. Pero yo, por lo que he indagado, vamos a ver, ellos lo que dicen, su teoría es, vamos a suponer que no se hubiera hecho ninguna obra de reforma. La cruz no se hubiera quitado hasta que estuviera en el catálogo. Y ahí tiene cierta razón, porque hasta que no estuviera en el catálogo no se hubiera quitado. Y busquemos por el lado positivo, a lo mejor la colocación de la cruz por este acto tan fervoroso, significa también el perdón de Astrid Pérez a Jacobo y a Jonathan. Hay que buscar otro acto aparte de la recolocación. Coalición Canaria, Andrés, hoy presentaba los presupuestos, las partidas insularizadas del presupuesto del gobierno de Canarias, que se aprobará pues seguramente a principios del mes de diciembre en el Parlamento de Canarias, y en este caso hablaba de las inversiones. Ellos hablan siempre de histórica en la isla de Lanzarote.
Tendremos que ver los niveles de ejecución, esa será otra cuestión. Sí, hablaba también Pedro Sanginés de 8 millones más que se dan en las enmiendas, se ha rascado, por decirlo de una manera. Destacó Osvaldo Betancor la parte en inversión de instalaciones o infraestructuras hidráulicas, sobre todo para riego del sector primario. También David Toledo y en vivienda, habló de la importancia de la vivienda. No sé si luego Cristina Calero el tema de las ayudas de los autónomos. Y luego tiene una última parte Pedro Sanginés en respuestas, en el turno de respuestas. Pues claro, se ha cuestionado varias cosas. Una, el hospital insular, que qué va a pasar, y otra, el centro de salud de Playa Honda. En ambas ha contestado. Dice que el plan director es donde lo que tiene que... Sin plan director no se puede saber el futuro del hospital insular, y en el caso de Playa Honda, pues venía a decir que hay también unos desajustes ahí en lo que fue el proyecto de todas maneras, Andrés, para lo que estás argumentando, yo no sé cómo han podido ellos rascar los 8 millones cuando todavía no se están debatiendo las enmiendas. Eso es lo que estaba comentando, ¿no? Sí, no, que lo estarán debatiendo. O que las contemplan pero que todavía no ha habido... Me imagino que ya hay consenso y ya tiene línea directa con... plenarias, ¿no? Sí. Yo supongo que lo darán por ellos lo habrán pedido dentro del seno interno de Coalición Canaria, porque es la que al fin y al cabo ostenta la presidencia y que va a ser aprobada con el apoyo mayoritario. Pero que yo sepa las enmiendas, que yo sepa no, y que no ha pasado, no se han debatido en ningún momento. Ellos casi defendían, parecen que eran miembros del grupo de gobierno, ¿sabes? Pero son sus compañeros de partido y porque a lo mejor el PP también ha presentado enmiendas y sigue subiendo. Pero no creo yo que sea plan de decir, no, esto va a subir para arriba y ya está. Sino, hombre, por lo menos para que se mantenga el trámite. A lo mejor es porque querían dar la rueda de prensa antes de... Porque las enmiendas sí es verdad que se presentan. Hasta independientemente de Lanzarote, el otro día leía un artículo de Paco Pomares donde hablaba de un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, donde en el periodo del Pacto de las Flores, que tanto se presumió, de que tanto se invirtió, 1.225 millones se dejaron de invertir de fondos europeos en esos 4 años. Estamos hablando de más de 250 millones de inversión que se dejaron sin ejecutar. Y vamos por el mismo camino, según tengo entendido, ahora en estos mismos... Pero que decía Andrés, lo de los planes, porque esto lo de la ejecución del presupuesto. Sí. No, por eso me refiero, que vamos por lo mismo, no solo digo en Lanzarote, digo en general en toda Canarias, y es un problema que no se ha querido atacar nunca, porque esto toca a los funcionarios, toca a la eficiencia, a la productividad, que nunca se ha querido tocar por ningún gobierno, porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Los funcionarios dicen que son pocos, que tienen poco efectivo, que no tienen los medios, y algo de eso habrá también, pero también hay falta de eficiencia demostrada, porque sobre todo lo que hay que cuando se pide por parte del gobierno de Canarias hacer una ley que permita, o una normativa, una ordenanza que permita a los ayuntamientos pedir para que se las adelante los trámites burocráticos a empresas destinadas a estudios de arquitectura y tal, pues los funcionarios dicen que no, que esto le quitan a ellos autoridad. En fin, que así... Bueno, los funcionarios pueden haberlo pedido y me consta, ¿no? Por ejemplo, creo que el ayuntamiento de Arías se opuso y algún otro, pero después está el cargo público, claro, que es el que no está de acuerdo. Pero porque los funcionarios podrán dar misa en latín, que se queda haciendo, que se queda sin llevar a cabo. Algún poder deben tener, porque al final nunca se lleva a cabo esto. Mira, ahora por ejemplo Teguise, que es uno de los ayuntamientos que tienen más problemas en las oficinas técnicas, tiene una acumulación de expedientes increíble. Estoy hablando de varios miles de expedientes sin poder contestar. Bueno, una licencia, 3 años de media. Sí, 3 años. Pues ha intentado llegar a un acuerdo, el político, en este caso, Rita y la alcaldesa, con Gesplan, y eso fue cuando lo trajimos aquí, fue hace 3 o 4 meses. En fin, aquí en cambio, en este hotel trabaja... Aquí están trabajando todos los días. Creo que es más evidente, Ustedes no lo escuchan, pero nosotros aquí oímos que aquí sí se trabaja, aquí sí hay productividad, pero siempre lo hacen cuando empieza Café de Periodistas. Vamos a oír a Pedro Sanginés. Si le sumamos a esto los 8 millones de euros de momento que tenemos en enmiendas, lo que hemos logrado arañar de la liquidación de los presupuestos del año 2025, 4 millones de euros, pues el montante global se irá a unos 158 millones de euros, y por darle algunos detalles de esos 4 que hemos logrado arañar a última hora, casi 2 millones de euros para el embellecimiento de la circunvalación, una vieja aspiración, por supuesto, del Cabildo, para los parques infantiles en el municipio de Costa Teguise, 650.000 euros,
250.000 euros para sombras en los colegios de Arrecife y 600.000 euros para distintos proyectos de integración social, en definitiva, en los barrios de la capital. Bueno, pues ya veremos si se ejecuta esos 150 millones. Yo no es por nada, pero hasta que no lo vea no me lo creo. Por cierto, que en el debate del Café de Periodistas, Valentín, el viernes, se habló del tema de la ley de vacacional, que ahora vamos a hablar precisamente con el que defendió, vamos a hablar después en la segunda parte, con el que defendió en este caso el voto en contra del Partido Socialista, Gustavo Santana, pero hablamos de esto en el debate de los viernes del Café de Periodistas, pero también hablamos de esa pequeña polémica que se ha originado en torno a los 800 euros, no, en este caso a la convocatoria de 2 plenos extraordinarios, y que esto ha supuesto pues polémica y crítica por parte sobre todo del grupo de gobierno contra el Partido Socialista y la oposición en general, al entender que se podía haber celebrado en un solo pleno las 2 cuestiones o 3 cuestiones que se llevaban entre los dos. Finalmente, no sé si podemos oír un momento, vamos a oírlo y luego lo comentamos. La celebración de 2 plenos extraordinarios en el Cabildo de Lanzarote la semana pasada fue motivo de análisis en el debate de los viernes de Café de Periodistas, especialmente porque muchos entendieron que ambos plenos debieron unificarse en una sola sesión, opción que el PSOE rechazó al considerar que el grupo de gobierno intentaba restar importancia al pleno solicitado para debatir las ausencias del presidente Osvaldo Betancor en el último pleno ordinario. Juan Monzón, del Partido Popular, aclaró que el grupo de gobierno formado por nacionalistas y populares propuso unificar ambas sesiones, pero el PSOE no lo aceptó, lo que permitió que los consejeros no liberados de la oposición cobraran 800 euros por apenas 2 horas de trabajo en la misma mañana. El pleno extraordinario que convoca el gobierno es para desestimar unas alegaciones a la impugnación que hace el Partido Socialista, municipio, gobierno de San Bartolomé, para evitar incorporar los remanentes que se habían aprobado al presupuesto. Que ustedes le tendrían que... el pleno ordinario lo aprueba. ¿Podía esperarse al pleno ordinario? Claro. No, la estrategia, escúcheme, la estrategia del Partido Socialista impugnando esos remanentes era para que no se aprobaran, que no se incorporaran o que se incorporaran lo más tarde posible para que no tuviesen capacidad de ejecución y que ese dinero, que al final ese dinero no va a los partidos políticos ni a los políticos, ese dinero va a todos los colectivos que están esperando a día de hoy poder cobrar esas subvenciones que están incorporadas a través de esos remanentes. Y ustedes, frente a ayudar a esos colectivos a cobrar, dicen no, se retrase o se cancele ese pleno extraordinario, que no nos importa que se apruebe los remanentes y que llegue ese dinero a los colectivos, pero sí este pleno extraordinario para nosotros, porque nos van a dar 400 euros por asistencia, para hablar de que por qué se levanta más o menos un presidente de Cabildo. HD Eugenio señaló que el PSOE tenía 800 razones para convocar 2 plenos extraordinarios. La única diferencia entre lo que ocurrió en el Salón de Plenos del Cabildo ayer y lo que hubiera ocurrido si hubieran aceptado unir los 2 plenos es que en medio del debate de los puntos el presidente hubiera dicho se cierra la sesión de la primera sesión y se abre la segunda sesión. Esa es la única diferencia. El resto hubiera sido exactamente igual. Bueno, eso y los 800 euros en las cuentas de los consejeros del Partido Socialista, que es verdad que se notan ahora de cara a las fiestas de Navidad, las cenitas, las copas y demás. Hombre, 800 euros se agradecen y yo solo puedo entender por parte de don Benjamín. Benjamín Perdomo, del PSOE, consideró que lo relevante no son los 800 euros, sino la jugarreta del grupo del gobierno a convocar una sesión plenaria que, según dijo, podía haberse aplazado para no restar importancia al debate sobre las ausencias de Betancor. Mira, Jedi, yo solo te voy a decir una cosa. A mí no me hacen falta 800 euros más para vivir. Pues dónalo. No me hacen falta. Dónalo. Demuéstrenlo, dónenlo. Te lo garantizo. Dónenlo. A mí no me hace falta. A lo mejor a ustedes, déjame terminar, a lo mejor a ustedes de Coalición Canaria, pero repito, sí tienes que vivir y estar pegado al cargo público. Pero yo te garantizo yo que yo no he sido nunca asesor de otro ayuntamiento que no conozco, don Benjamín. Que te habla, nunca, cuando he tenido cargo público porque me ha elegido la gente. Yo soy vecino de Tías, mijo. Sí, pero lo eligieron en Arrecife y está asesor en Tías. Por aquello de que no necesita... No, Benjamín. Lecciones doy que para mí no tengo, don Benjamín. Vamos a intentar evitar alusiones personales. Así que si vas a ir con los 800 euros... Lecciones doy que para mí no tengo, don Benjamín. Eso manío que ustedes tienen... Manío es lo que van a pagar con los 800 euros. Quédenselo para ustedes. Pero los viajes y la vidorra que se están metiendo a costa del erario público, sigan ustedes disfrutando de viajes a Islandia, a Roma, a Nueva York y a todas las vueltas al mundo que se
han dado, y a Japón también. En el debate de los viernes de Café de Periodistas también se analizó la nueva ley de alquiler vacacional. El PSOE sostuvo que se trata de una mala normativa, mientras que Coalición Canaria y PP defendieron que era necesaria. Bueno, don Pedro, no sé qué piensa usted, porque realmente es verdad que todo el mundo, es decir, la lógica dice que, oiga, si se puede celebrar, esos 2 plenos duraron exactamente 1 hora y 58 minutos, lo cual quiere decir que en una mañana podían haber hecho tranquilamente los 2 plenos en uno. Es verdad, y ahí puede tener cierta razón el PSOE, que dice que a lo mejor pudo, o al menos ellos lo ven así, como una jugarreta que le hizo el Grupo Gobierno de convocar otro pleno extraordinario primero, para, de alguna manera, deslucir el pleno que ellos querían, quería que fuera la noticia del día, y es la ausencia, de alguna manera, que tuvo el presidente en el último pleno ordinario. Bueno, yo primero, yo lo que hubiera hecho, si soy el Partido Socialista, es renunciar a los 400 euros, si soy el Partido Socialista, a los 400 euros que tenía que cobrar por un pleno que me levanté. Me levanté y me fui a una opción que todo el Partido Socialista y cualquiera puede tener, pero no cobres ese pleno y después lo cobras cuando sí vas a estar en este pleno, y así no te pueden hacer jugarretas ninguna. Y después, segundo, por lo que acabamos de oír y copiando un poco lo que dice Andrés, con razones que lo tildan de terrorista emocional, porque es que sabe dar donde duele. Y yo creo que también yo creo que conozco un poco a Benjamín y sé que a él no le hace falta, pero a lo mejor, no sé si en el Cabildo, pero en las instituciones, yo sí no me daría con los dedos en las manos para ver muchos estómagos agradecidos y necesitados del puestito que tienen en la política, porque en cualquiera de sus trabajos o en ninguna de sus asesorías, que nombran por muchos asesores también, ganarían lo que están cobrando en las administraciones públicas, sin dejar de decir que a lo mejor yo también creo que es reprochable algunos de los viajes o de los mucha gente que se han apuntado a algunos de los viajes que se ha hecho en esta época, en la de Benjamín Perdomo y en alguna otra. Andrés. Sí, bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Yo creo que aquí yo creo que el PSOE quería su momento de denuncia, o sea, de ataque y de embestir a Osvaldo Betancourt, y encima con un coste para el erario público. Yo creo que hay maneras de encajarlo en otro sentido. ¿Que Osvaldo Betancourt no debería ausentarse 40 minutos en un pleno? Pues no lo sé. No sé cómo se lleva en otros sitios, porque el PSOE también juega un poco medio al engaño. El otro día hablábamos con Ariagona González en la radio, y lo que venía a decir es que, como que Astrid Pérez en el Parlamento no se levanta. Los que son presidentes de parlamentos, por decir de una manera, pero es que aquí la figura es distinta, y aquí se le ataca o no se le ataca, o tiene que intervenir el propio presidente. En fin, yo creo que esté lo máximo que pueda, pero por ejemplo, que al final sean 8, dijiste 1,58, pero yo creo que era 1,52 y le tenías que quitar el receso que hubo en medio entre uno y otro. Sí, duró menos de 2 horas. Yo creo que era menos, 1,40 era, 1,30, pero bueno, en fin, es lo mismo. Lo que quiero decir es que al final se suman 2, no puede ser, son 800 euros, y el que haya ido a la Junta de Portavoces se suma 200 más. No puede ser, porque estas son las cosas que enfadan y que separan a la sociedad de sus representantes políticos, y son estas tonterías. Y luego también Benjamín es como, no, yo no necesito 800 euros. Pues la gente sí los necesita, y a lo mejor puede herir sensibilidades. Es que no es si lo necesitas o no lo necesitas. Claro, jugar con pólvora ajena es muy fácil, no deja de ser dinero público, y para mucha gente es mucho dinero, le puede solucionar prácticamente un mes a lo mejor, ¿no? Y todo esto viene, que eso hay que recordarlo, o sea, este pleno extraordinario lo pide toda la oposición, sobre todo fundamentalmente el PSOE, pero ahí se apuntó Vox también, y se apuntó también Nueva Canaria, porque las ausencias de Osvaldo Betancourt, que eso de 40 minutos, yo no sé si son 40 minutos, yo vi parte de ese pleno, bueno, 3 veces se ausentó, eso es cierto, y ya él explicó por qué, pero ese pleno ordinario, el tema fundamental del día era la comparecencia pedida por el Partido Socialista para que explicase las inversiones en materia, en la emergencia hídrica, y lo pide el Partido Socialista, y resulta que oye, ¿por qué no te quedas? Y después de terminado el pleno, sacas una nota de prensa diciendo que condenas, que incluso vas a presentar un escrito en el Cabildo por las ausencias, y te quedas a ese pleno. Y nos hubiésemos ahorrado toda esta cuestión, y nos hubiésemos ahorrado un pleno que simplemente tiene un carácter electoral para yo creo que si lo que ellos, porque ese pleno era un pleno puramente político, claro. Bueno, pero si lo quieren hacer y quieren hacer daño al presidente, está en todo su derecho porque están en la oposición, pero yo renunciaría al cobro de los 400 euros del segundo pleno, porque como lo que te interesa era que tuviera protagonismo, pues bueno, haz 2 plenos,
pero te van a decir que no pueden renunciar legalmente, si pueden. Pueden no donarlo. pueden devolver el dinero a la administración, pero hay 20.000 ONG, los padres no sé si todos quieren a la ONG. Pueden donarlo. Pero bueno, en cualquier caso tenemos que irnos a publicidad porque pero quería hablar del famoso vídeo que ha creado polémica, en este caso también un vídeo que publicó el Partido Socialista, que creo sinceramente, porque no tengo tiempo, creo que sinceramente que este tipo de vídeo hace más daño al PSOE que lo que pretende hacer a sus adversarios. Porque he hablado con varios socialistas de Lanzarote y realmente no comparten este tipo de vídeos que no conducen a nada y que además es más un divertimento de alguien que lo hizo, que todo el mundo señala a quién fue. Pues lo hizo y tuvo la virtud de que lo firmara porque está en la página web del Partido Socialista. Sí, ya. Así que es un entretenimiento poco. Pero un entretenimiento que puede salir muy caro a muchos socialistas que no están en esa clave y que creen que esa no es la forma de hacer política. Y que, Jorge, es un dato importante. Esto es justo el día antes de que mucha gente hubiese puesto muchas expectativas en torno a que Tenique Cultural y el Festival de Cine de Lanzarote había conseguido sentar a todos los presidentes en una mesa de debate. De eso vamos a hablar en la segunda parte, al final de la segunda parte, después de la entrevista que vamos a tener luego con Gustavo, dentro de 2 minutos, con Gustavo Santana, que es el portavoz de Empleo y Turismo en el Parlamento de Canarias por el Partido Socialista. Ha llegado el momento más esperado del año. En Conforama Lanzarote vivimos el Total Black. Hasta un 60% de descuento en miles de artículos. Sofás, colchones, muebles, electrodomésticos, decoración y mucho más. Del 30 de octubre al 3 de diciembre. Descubre el mes donde los precios negros se viven a lo grande. Conforama Lanzarote. Total Black. Total ahorro. Total confort. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya está con nosotros, en este caso lo tenemos a través de la videollamada, al que es portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias de Empleo y Turismo, y fue precisamente la persona, Gustavo Santana, el que participó en ese debate de la aprobación de lo que se conoce como la Ley de Alquiler Vacacional. Don Gustavo Santana, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí estamos pasando el día, que no es fácil a veces. Bueno, don Gustavo, la verdad que ha sorprendido a muchos que el Partido Socialista, por lo menos aquí en Lanzarote, pero yo también he visto a nivel de Canarias, que siempre estaban pidiendo desde hace tiempo la reducción del alquiler vacacional, el que se pusiera mayores dificultades porque se estaba de alguna manera mezclando con el alquiler que necesitan todos los canarios. Además eran partidarios, aquí la propia secretaria general, de regular esta actividad. Pues se lleva eso al Parlamento y ustedes deciden votar en contra. ¿Por qué votó el PSOE en contra de esa ley? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en regular la actividad de la vivienda vacacional, que ciertamente se puede comprobar que es una actividad económica, pero la tramitación de esta ley lo que ha demostrado es que la gestión por parte de la Consejería de Turismo y por parte del Gobierno, el efecto que ha generado es más bien todo lo contrario, ¿no? Tengamos en cuenta, y voy a poner alguna contradicción, a ver si soy capaz de explicarlo con certeza, de cuáles son las contradicciones de este gobierno. Pongamos, por ejemplo, que nosotros solicitamos, a través de una iniciativa, que se incluyera una moratoria para el registro y para la autorización de más viviendas vacacionales, y fue votada en contra en el Parlamento. Esto lo digo a efectos de que, por ejemplo, sí se adelantó por parte del Gobierno de Canarias un decreto ley, que si observan la ley final con respecto al decreto ley 2/2025 que se aprobó en febrero de este año, es un copia y pega literal de la disposición transitoria sexta, que viene a decir algo así que para aquellos residentes en zonas turísticas que quieran zafarse de las sanciones que estaba teniendo la Consejería de Turismo, tenían que solicitar al ayuntamiento de turno
el cambio del uso de la calificación del suelo a residencial, cuando la residencia de estas personas en zonas turísticas, el suelo es suelo mixto, ¿no? Y no había una provisión expresa en la planificación para que pudieran residir en ello. Sin embargo, podían haber hecho lo mismo con lo que hoy ya conocemos, que es el artículo 3.3, que es la prohibición expresa en tanto en cuanto los ayuntamientos no autoricen las viviendas vacacionales si no está recogida en la planificación territorial. ¿Esto qué ha provocado? Que más de 232.000 viviendas vacacionales más se han registrado en el último casi 2 años, desde el anuncio de esta ley hasta ahora, y que la nueva norma lo que hace es mantenerla, darle la oportunidad de seguir con las autorizaciones de vivienda vacacional hasta 10 años más, 20 años más en el caso de las Islas Verdes y de los municipios de reto demográfico, que no sabemos cuáles son, porque los municipios de reto demográfico tendrá que definirlo dentro de 6 meses el propio gobierno de Canarias. Y claro, si no son los municipios de las Islas Verdes, de las islas de La Gomera, La Palma y el del Hierro, no sabemos si esos municipios van a tener los criterios para ser calificados como reto demográfico, pues todos los que están dentro de la isla de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria o Tenerife. Nosotros por eso son lo que manifestamos nuestro voto en contra, porque el diseño de la arquitectura total y jurídica que ha establecido esta norma está diseñada para favorecer a los empresarios del sector turístico y reconducir pues todo aquello que ellos interpretan que son 2/3 de las viviendas vacacionales que están en zonas turísticas dentro del mercado turístico, ¿no? Porque cabe señalar que es muy fácil para grandes empresas, grandes empresarios del sector turístico, de grandes tenedores que utilizaron el suelo residencial del suelo para construir viviendas y ahora pueden solicitar que ese suelo sea calificado como turístico, pasarlo de ser residencial a turístico, cuando lo que nos estaba diciendo el gobierno, que esta ley lo que venía es a favorecer el acceso a la vivienda. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de todo el transcurso de esta norma, que es todo lo contrario, que venía a favorecer a los grandes empresarios del sector turístico, a los grandes tenedores, y perjudicar de forma muy grave a los residentes en zonas turísticas que residen en viviendas. Por lo tanto, nosotros presentamos una alternativa. Y yo creo que es aquí lo que me ha preguntado, Gustavo, respuesta... porque ¿cuál es la alternativa que ustedes presentan? Porque si ustedes también, junto con el resto, porque también Nueva Canarias decía que era necesario la regularización del alquiler vacacional, incluso hablaban claramente de reducir el número de camas y de viviendas. En este caso, ¿cuál es la alternativa para que la gente, la opinión pública sepa cómo ustedes lograrían reducir el número de camas turísticas de vacacional en Canarias? ¿Cómo tendría que ser esa normativa? Sí, nosotros lo que hemos propuesto, y estamos convencidos de que tiene encaje constitucional, así lo explicamos en nuestras enmiendas parciales. Recuerden que nosotros presentamos una enmienda a la totalidad pidiendo el rechazo de esta norma por otra, porque nuestra alternativa siempre estuvo clara. Nuestra alternativa es que solo se autorice a la explotación de viviendas hasta un número de 3 viviendas por titular. Pero esto, ¿de dónde sacamos el dato? Y los efectos que tuviera de forma inmediata sin tener que invadir competencias de los ayuntamientos. Porque yo creo que convendrán conmigo, ya lo están diciendo algunos alcaldes, que esta ley no es aplicable y no va a tener eficacia, porque lo que hace el gobierno de Canarias es lavarse las manos y ceder la responsabilidad a los ayuntamientos, principalmente a los cabildos, para en un plazo de 5 años ver si se logra reducir la vivienda vacacional. Nosotros proponíamos lo de limitar a 3 las viviendas en base a un dato que ofrece uno de los informes emitido por la propia Consejería de Turismo, que dice que el 25% de las personas que tienen explotando vivienda vacacional en Canarias tienen entre 2 y 4 viviendas. De ahí el 79% son propietarios de solo una vivienda que está en explotación. Eso llevaría consigo, en estimaciones nuestras, que el 80% de las viviendas registradas que están para ser explotadas, vivienda vacacional en este momento, saldrían del mercado, porque la inmensa mayoría de ellas están en manos de grandes tenedores y de propietarios de vivienda que tienen 4 o más de 4 viviendas. Esto nosotros entendemos que si hubiera facilitado de forma directa la puesta en el mercado residencial de, pues calcule usted, si estamos hablando que hay 70.000, más de 72.000 viviendas registradas en estos momentos, pues solo se quedarían en el mercado un 20%
de esas viviendas, ¿no? ¿En favor de quién? Del pequeño propietario que, según parecía al principio de la elaboración de esta norma, la presentación de esta norma, era donde lo quería dirigir el actual gobierno. Lo que estamos viendo es que ha sido todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, nuestra alternativa era esa, no ha sido debatida en ningún momento, ni siquiera tuvieron el interés de plantearse el valorar con nosotros algunas de nuestras enmiendas. La inmensa mayoría de ellas fueron rechazadas y solo nos aceptaron una en el que decíamos que esta ley, una de las funciones que tenía que tener en el artículo 1 era pues fomentar y garantizar que el acceso a una vivienda digna de toda la ciudadanía de Canarias tenía que ser uno de los objetos principales de las funciones de esta ley. Esa es la única que nos aceptaron, pero sin embargo la ley a lo largo de todo su articulado, sus disposiciones adicionales y sus disposiciones transitorias van en todo lo contrario, ¿no? Sino al tiempo. Pedro Martín, el compañero. Don Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo es que me parece un poco llamativo que se intente relacionar la falta de vivienda habitual o del alquiler a larga duración con la vivienda vacacional. No creo que son dos sectores diferentes y sobre todo lo que nunca puede caer en las espaldas del sector privado es la falta de vivienda o la falta de promoción de vivienda que hay aquí en Canarias. Yo creo que para eso están las administraciones. De todas maneras, yo estoy seguro, yo le voy a plantear una cuestión que estoy seguro que muchos le han planteado, que ustedes sabrán cuál es la razón por la que no se hizo. ¿Por qué el Pacto de las Flores? Creo que usted era miembro, ¿no?, viceconsejero en ese momento. ¿Por qué no hizo nada? Digo, en la proliferación, que es verdad que ha habido proliferación en los 4 años del Pacto de las Flores, es verdad que hubo una pandemia, una guerra y todos los fenómenos habidos y por haber. Y en estos 4 años, y también ha habido proliferación una vez que el gobierno anunció que se iba a intentar regular el uso, la vivienda vacacional. ¿No se llega un poco tarde? Este mismo gobierno llega un poco tarde cuando el anterior no hizo nada durante 4 años para regularla, no digo con respecto a otras cosas. Tengamos en cuenta, estoy de acuerdo contigo, que quizás si fuéramos a los datos habría que analizar con detalle si la vivienda vacacional es la causante directa de la falta de oportunidad de vivienda en Canarias. Porque si vamos a los datos, lo que nos vienen a decir es que 2/3 de las viviendas vacacionales en Canarias están en zonas turísticas, es decir, en uno de los grandes conflictos que estamos viviendo, no solo por la defensa que hace, con mucho acierto en nuestra opinión, la plataforma de afectados de la ley turística, sino del conflicto que genera, por ejemplo, el concepto de unidad de explotación, que de eso ni habla la ley ni hemos hablado. Había una disposición transitoria sexta, bueno, que se ha mantenido ahí, pero que no se ha tocado. Nosotros presentamos enmiendas en tal sentido, tampoco entramos a debatirlas. Tengamos en cuenta que el número de viviendas vacacionales, una vez aportado este dato, en la legislatura anterior eran, vamos a hablar de números brutos, de 40.000. Pero ahora son 72.000 o más. Es decir, el 80% del total de las viviendas con respecto a la anterior legislatura de vivienda vacacional se han registrado en el último año y medio. El anterior gobierno intentó, a través de un plan de vivienda, fomentar el gran elemento que yo creo que has dicho con acierto, que la falta de oportunidad de vivienda era la falta de planificación y de construcción de vivienda para tener sobre todo vivienda pública, un parque amplio de vivienda pública que pudiera facilitar el acceso a la vivienda pues, de la ciudadanía canaria en ese momento. A día de hoy, de las 5.900 trámites y vivienda que se está ejecutando en Canarias producto de ese plan de vivienda. Tengamos en cuenta que en la anterior legislatura también había una serie de prioridades que marcó el paso y cambió el paso al gobierno de Canarias. Yo fui testigo directo de ello. Porque las energías estaban, en mi caso, lo puedo recordar con claridad, en salvar a las empresas de Canarias y a los trabajadores y trabajadoras de Canarias a través del diseño de los expedientes de regulación de empleo y buscar a través de la Consejería de Economía pues recursos suficientes para darle liquidez y solvencias a las empresas. Cierto es que no fueron los 4 años, que fueron 2 años duros e intensos, pero las prioridades del gobierno cambiaron de la noche a la mañana. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo de regular la situación de la vivienda vacacional y de fomentar la vivienda pública. Nosotros hemos propuesto nuestra alternativa encima de la mesa. Esta ley actual, ya se verá, no es aplicable, no va a tener eficacia, pero con el efecto llamada que ha generado, ¿sabe dónde nos ha puesto el actual gobierno? Hemos retrocedido 30 años, porque 32.000 viviendas registradas más durante el último año y medio
es el equivalente al número de viviendas totales que se han construido en los últimos 30 años y que han salido del mercado residencial. Por lo tanto, con este gobierno hemos retrocedido 30 años. Bueno, es verdad también, Gustavo, que el Colegio de Economistas de Las Palmas habla de que de esas 62.000 viviendas, 25.000, al menos 25.000, son viviendas que no se están explotando, son aquellas que la tienen la gente por si acaso, que lo pidieron precisamente por lo que usted dice, porque tenían temor a quedarse fuera de una actividad que en el futuro le podía ser rentable o no. Pero bueno, eso es lo de menos. El compañero Sí. Valentín quería... Bueno, no es lo de menos, porque yo también iba a hacer... ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Santana. Yo quería hacer esa reflexión también porque para mí es muy importante. Es decir, es diferente que el efecto llamada haya provocado que la gente haya presentado la declaración responsable a que después cumpla con todos los trámites. Porque hay una cosa, y incidiendo también en lo que decía Pedro Martín antes, es decir, con el anterior Pacto de las Flores, con el anterior gobierno, ya estaba en vigor el decreto de 2015 que dice que las viviendas de alquiler vacacional tienen que tener una licencia de actividades clasificadas. Con lo cual ustedes, que en el periodo pasado ya hubo un incremento importante del tema de las viviendas vacacionales, hasta el punto, señor Santana, que aquí en Lanzarote sus compañeros del Partido Socialista presentaron un informe de carga turística hablando de que, bueno, que uno de los fenómenos importantes era precisamente el incremento del alquiler vacacional. En esos 4 años anteriores podían haber aplicado una inspección a las viviendas turísticas, las que no tuvieran la licencia de actividades clasificadas, pues esas fuera. Pues a ver si nos aclaramos, porque ahora, según el nuevo gobierno, la competencia para poder registrar, comprobar e inspeccionar esas viviendas corresponde a los ayuntamientos. En segunda instancia al Cabildo y al Gobierno de Canarias, ¿no? Volvemos a lo mismo, los ayuntamientos. Mire, yo soy de San Bartolomé. Siempre ha sido así, Siempre ha sido así. Siempre Claro, ha sido ahora así. vamos a la aplicación. En eso no ha cambiado, siempre han sido los ayuntamientos y el Cabildo. Vamos a la aplicación práctica. Vamos a la aplicación práctica, que yo soy de un ayuntamiento, San Bartolomé de Tirajana, soy empleado público de ese ayuntamiento y ¿sabes cuántos policías locales hay de disciplina urbanística? Muy poco. 2 policías para revisar la disciplina urbanística no solo de la vivienda vacacional, sino de todo el urbanismo y la planificación existente en San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, pongo este ejemplo, que puede ser simbólico, ¿no? Pero es transmisible a todos los ayuntamientos. Ya la alcaldesa de Mogán está diciendo que esta ley no es aplicable. Lo que es fácil es imputar al gobierno anterior las responsabilidades que le corresponde a este gobierno. Y la responsabilidad de este gobierno, si su idea estrella era la ley de vivienda vacacional y de la regulación, lo que ha hecho es todo lo contrario. Primero, porque si el problema es el problema de la vivienda, una ley de estas características la tendría que haber tramitado la Consejería de Vivienda, que declaró la emergencia habitacional. Sin embargo, aprobó un decreto ley sin debate parlamentario para liberalizar todo con una premisa absolutamente neoliberal y poder construir viviendas hasta los bajos comerciales de cualquier sitio. Se está demostrando después de 2 años que esto no es eficaz. Por decir una cosa más de esta ley, es tan demagógica que incluye el concepto de mercado residencial tensionado para que pueda excluirse a que se pueda construir vivienda o explotar vivienda vacacional en los territorios cuando están pidiendo por otro lado que se derogue la ley de vivienda, ¿no? O cuando el Ayuntamiento de Las Palmas ha solicitado la autorización para poder declarar la zona de mercado tensionado en zonas importantes de su municipio y el Gobierno de Canarias le ha dicho que no. A mí me parece muy bien que se intente buscar culpabilidades o el por qué no se hizo en el pasado, pero lo cierto es que hoy tenemos 32.223, que no es el dato actual, es el dato disponible de hace unos pocos meses, pueden ser más hasta la entrada en vigor de la propia norma, que pudiendo haber aplicado una moratoria, es decir, desplazando lo que hoy se conoce como el artículo 3.3 de la actual ley, como se hizo con la disposición transitoria sexta, y aprobar un decreto ley que tampoco generó discusión, la disposición transitoria sexta, y marcar esa moratoria. Sin embargo, el Partido Popular y Coalición Canaria ha permitido que en 32.223 viviendas vacacionales más estén registradas y puedan seguir operando 10 años en las islas no verdes y no de renta demográfica y un 20% adicional y 20 años y no 10 respecto a estas islas. Esta es la certeza que tenemos hoy. Y nosotros hoy estamos diciendo que tenemos un modelo. Ahora, ese modelo tiene encaje constitucional. Lo que hace el gobierno de Canarias es desquitarse, desatenderse de una responsabilidad generando una presión adicional a la vivienda residencial de un 80% más de lo que era en la legislatura pasada. Oiga, pero si ustedes creen
que es decir, el y tú más, si ustedes no lo hicieron, no busquemos una solución ahora, oye, pues yo creo que no es de recibo. Nosotros tenemos una alternativa, ya he dicho yo en sede parlamentaria que esta ley durará lo que dure este gobierno, porque esta consejera yo creo que le durará poco, no porque lo diga yo, sino porque lo dice Coalición Canaria cuando discrepa con ella, incluso con la aplicación de un impuesto a las pernoctaciones, la llamada tasa turística, el que se excluya a los residentes canarios. Por lo tanto, yo creo que ya Coalición Canaria está dando aviso de que esta consejera tiene los días contados en este gobierno. Gustavo, tenemos que irnos ya, pero la legislatura o la otra. Me gustaría que contestara la última pregunta. ¿Tú crees, como creen en este caso las asociaciones del alquiler vacacional, que van a desaparecer prácticamente la totalidad de las viviendas vacacionales a partir de ahora, cuando se haga oficial el cumplimiento de esta ley? No. Yo creo que van a seguir existiendo vivienda vacacional, pero quien la va a explotar son los grandes tenedores y los empresarios del sector turístico. Tengamos en cuenta, y si no hagamos un ejercicio de imaginación, aquella disposición transitoria que dice que todas aquellas viviendas vacacionales que estén siendo explotadas en estos momentos en un suelo que antes era residencial y que pueden solicitar que sea turístico con un acto administrativo solicitando al ayuntamiento, es en favor de aquellos explotadores, grandes tenedores y empresarios del sector turístico que saben que a ciencia cierta, solo con ese acto administrativo, el ayuntamiento de forma pormenorizada le puede regular lo que era el uso residencial del suelo a uso turístico. Y la pregunta es, si la emergencia en Canarias era una emergencia habitacional, y si estamos todos de acuerdo en la especialización de uso, del uso turístico, ¿por qué no lo vamos a estar en la especialización de uso residencial? Porque lo que habría que decirle a esos grandes explotadores es que ese uso se restituya o esa vivienda se restituya de forma urgente para estar en el mercado residencial, no para tener pseudo-hoteles o pseudo-apartamentos, aprovechando que la planificación urbanística le hacen un trampantojo a lo largo del tiempo y explotarlos después como si fueran viviendas vacacionales del sector turístico. Pero va a haber vivienda vacacional, va a desaparecer la del pequeño propietario y van a ser favorecidos a los grandes tenedores y a los grandes empresarios del sector turístico. Pedro quería hacer una matización. Ya que matizar precisamente, ya que ha comentado que conoce precisamente las declaraciones, creo que fue una rueda de prensa, incluso la de Onalia Bueno, que es la alcaldesa de Mogán, que es uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias, si no el más, digo por cámara turística. ¿Qué le parece la petición que ha hecho? Creo que quiere asimilar estas peticiones. Dice que se cambie la ley, primero que cambien la ley de las viviendas vacacionales, el uso turístico del suelo, etcétera, etcétera, el nombrete que le han puesto por cambiarla y que se le pidan los requisitos que se pide a una explotación turística. No sé si yo leí lo que ella dijo. No lo yo. No, sí lo leí, pero no entendí lo mismo que está diciendo usted. Yo entendí que ella lo que discrepaba, que el gran mal era de hacer desaparecer la vivienda vacacional a los pequeños propietarios, el requisito de estar dentro del listado de actividades clasificadas. Eso es lo que yo le entendí a ella, que es de los que se están quejando principalmente las CAP. Es cierto que esta ley tiene un defecto, ya la FECAN lo ha dicho, que es que no hay una clarificación por parte del listado de actividades clasificadas de cómo se debería tramitar para que se haga un elemento de comprobación y de inspección por parte de los ayuntamientos. Esto es lo que quiere decir que la ley es un churro. Es un churro, no va a ser aplicable. Esto es solo una patada hacia adelante para tener un discurso y decir que ellos están haciendo algo en favor de la vivienda. No, están haciendo algo en favor de la planificación turística, que es lo que les ha pedido los empresarios del sector turístico. Si no, esta ley la hubiera tramitado la Consejería de Vivienda, no la Consejería de Turismo, que su función está en la de planificar y ordenar el sector turístico en Canarias, no es otra. O sea, no nos llevemos a engaños con esto. Pues, don Gustavo Santana, de verdad que muchas gracias. Es verdad que es un tema complejo porque yo creo que cualquier gobierno no tiene fácil legislar. Veremos si esta ley, como usted dice, tiene recorrido o, como usted dice bien, no se va a quedar en poco o en nada. Ya lo veremos con el tiempo, pero es verdad que hay muchas dificultades porque es verdad que los ayuntamientos, ahora mismo, por ejemplo, en Lanzarote sabemos que hay mucha gente que están yendo al ayuntamiento a presentar la comunicación previa de la actividad clasificada, porque no se sabe si tiene que hacerlo ya corriendo antes de que se oficialice la ley cuando se publique en el BOC. Y en este caso están ahí los funcionarios que no saben tampoco muy bien cómo despachar esas peticiones. Pero lo cierto es que desde el gobierno hemos hablado y dicen que
aquellos ayuntamientos que no tengan suficiente capacidad pueden pedir ayuda administrativa, que lo recoge, dice que la propia ley. Pues vamos a ver cómo se desarrolla todo y vamos a ver si tenemos suerte y se aclara algo este asunto que preocupa y ocupa a mucha gente en Canarias y en la isla de Lanzarote. Un abrazo, Gustavo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues Gustavo Santana, que es el portavoz de turismo, en este caso ejerció de portavoz de turismo en el debate de esta ley de vivienda vacacional que se aprobó el pasado jueves. Sí, me hace gracia una cosa, es decir, se supone que una de las críticas que hace el Partido Socialista a esta ley es que se quita el muerto del gobierno para pasárselo a los ayuntamientos. Pero ahora se ha reconocido que una de las pruebas del algodón y lo que va a ser el corte más importante va a ser precisamente algo que ya estaba en vigor desde el 2015. Oye, ¿por qué? Porque ustedes en la legislatura pasada no se reunieron con la FECAN, no hablaron de intentar hacer una inspección, ayuntamiento, gobierno, cabildo, para ver cómo estaba el mercado, quién tenía la licencia de actividades económicas, si estaban cumpliendo y eso no se hizo. Pero claro, están criticando que se les pasa el muerto a los ayuntamientos cuando se supone que los ayuntamientos han tenido el muerto desde el año 2015. Y de todas maneras yo lo que no veo es tanto estrés, porque a ver, lo que te está pidiendo es una declaración responsable. Tú te responsabilizas de que todo esté en regla. Si tú entiendes que todo está en regla, porque tienes que prepararlo todo para que esté en regla, es cuando el ayuntamiento después va comprobando si tiene las competencias, como tiene las competencias ahora y las tenía antes, el que comprueba después la actividad clasificada es el ayuntamiento, pero cuando le toque el turno, no es una cosa para que se estresen, digo yo, sobre todo los ayuntamientos, porque ellos pueden girar la visita cuando ellos estimen, ¿no? Y después ya pagarán las consecuencias. El problema es que es un tema inabordable. Ciertamente, el tema del alquiler vacacional ha llegado a tal extremo que es casi inabordable, porque o tomas una ley drástica que te quita del sopetón pues el 60-70%, o realmente va a ser imposible. Y esta ley, yo creo que con las correcciones ha tratado de contentar a todos un poco. Hasta ahora mismo, por ejemplo, no se sabe si, porque esto te lo digo, nos han llamado aquí varias personas, y a mí en la calle cuando me ven, me han parado para preguntar si tienen que presentar la autorización previa de la actividad clasificada, que supuestamente la deberían de haber tenido ya, porque cuando le dieron la licencia, pero como no se le ha dado, no la tiene contrastada, digamos, debería de presentarla con todo el papeleo que exige la actividad clasificada, que no es poco, y la tiene que presentar antes de que se publique en el BOC. Pero yo ahora he llamado hoy al gobierno de Canarias y dice que eso está pendiente de que hay una enmienda que podía permitir que tuviera más plazo. No cuando se publicara en el BOC, sino una vez que se apruebe en el BOC. Estará en la ley, se supone. Sí, como no se ha publicado todavía, creo que había una enmienda presentada por los propios partidos, no se sabe si por uno, pero uno del grupo de gobierno, de los que apoyan al gobierno, que ponía una posibilidad de aprobarse, de permitir que una vez que se publica, dar un tiempo, pero eso todavía no está especificado. Por lo tanto, yo aconsejaría a aquellos que tienen la vivienda vacacional legal, porque los que son ilegales no son son ilegalizables, pero los que sí tienen la vivienda legal, es decir, que tienen su VV, su registro dado en el gobierno de Canarias, deberían de presentarlo, un consejo que les doy por lo que he hablado con el gobierno de Canarias, antes de que se publique en el BOC. Bueno, antes de irme quería, porque tú estuviste tengo nada más que 3 minutos, teníamos, el fin de semana se celebró, bueno, el domingo, ¿no? Ayer se celebró ayer. En el Teatro del Salinero. En el Teatro Salinero a las 12 del mediodía, el debate entre los 4 últimos presidentes, o sea, los 3 últimos y el actual. Osvaldo Betancor, Dolores Corujo, Pedro Sanginés y Manuela Armas, para hablar un poco de propuestas en relación con el ciclo integral del agua y sobre el futuro del agua. La verdad es que me levantó bastante expectativa porque, bueno, sentar a estos 4 presidentes sobre todo por lo bien que se llevan, ¿no? Sobre todo por lo bien que se llevan, pero estaba muy encorsetado, quiero decir, las preguntas ya estaban... De hecho, no hubo réplicas, ¿no? Me dijeron. No, es que de hecho, cuando había una réplica o una crítica a otro presidente o lo que sea, te cortaban el micrófono, con lo cual se generó ahí alguna situación curiosa porque a veces no entendíamos por qué se le bajaba el micrófono a algunos de los... Bueno, Pedro Sanginés fue el primero incluso que criticó y cuestionó al jurado, porque el jurado... Qué raro. El jurado son 3 personas que dice que venían de la península,
que no conocían ninguno de los presidentes, que no sabían cómo estaba el ciclo integral del agua, simplemente su trabajo era ser objetivo y decir, oye, aquí hay una réplica, hay un reproche, pues bajo el micrófono. Entonces te pegaba 10 segundos esperando que te lo hubiesen levantado. Sí, que a Pedro casi no se le escuchó. Y fíjate que Pedro, para mí me parece a Pedro Sainés. Pedro no hizo, desde mi punto de vista, no, fue bastante fino a la hora de no hacer críticas, etcétera, etcétera. Lo que me extrañó que se bajara. Llámenme antiguado, pero a mí este tipo de debates están encorsetados y con tanta... Yo creo que los debates se basan sobre tu vida. Esto ya confirma lo que yo decía esta mañana, decía que si tú le quitas a todos, con todo el respeto, lo digo en este caso porque muchos van de parte de, pero iba a decir a todos los palmeros, pero no a los palmeros, seguidores, afiliados, etcétera, etcétera, del Partido Socialista y de Coalición Canaria. A mí me gustaría saber que es verdad que hay mucha gente que hablaba del debate, pero a quien le interesó ir, bueno, también sería que es un mal día porque hay que ir a misa y cosas de eso, o al mercadillo este que dice, pero a quien le interesó el debate. Si quitas a los miembros del PSOE, bueno, yo creo que puede ser interesante, sí. A mí me hubiera gustado ver. Es interesante, la cosa es a quién le interesó. Yo no sé si va a poder oír. Una cosa solo, ten en cuenta que tampoco era un debate, no iban, sino era como si cuatro expresidentes expusiesen una especie de mini conferencia y respondiesen a una serie de preguntas sin criticarla. Pero yo me pregunto, ¿cómo vas a hablar del agua en la isla de Lanzarote? Sin hacer referencia sin hacer crítica, del futuro del agua, donde había gente ahí que yo creo que ha contribuido al hundimiento del ciclo integral del agua en Lanzarote. Yo creo que la organización trató de hacer algo, yo creo que... Eso sí, hay que felicitarlo, el esfuerzo es interesante, pero es verdad que después los resultados pueden ser más o menos pobres. Pero en cualquier caso yo creo que la intencionalidad era buena. Por cierto, no tenemos que ir corriendo, pero es verdad que a Dolores Corujo los medios de comunicación le preguntaron, porque ese día había publicado el famoso vídeo. Y y los periodistas están en su obligación de preguntar, pero la organización, ya lo podrán ver, en ese momento les cortó y le dijo que de preguntar eso, que no se iba a permitir en ese escenario preguntar a nadie algo que no fuera del propio debate. El Partido Socialista ha publicado en las redes sociales últimamente un vídeo en el que se critica al presidente del Cabildo, también al alcalde, perdón, tengo que hacer la pregunta, al alcalde Jonathan de León. Me gustaría saber... De verdad que no. Lo siento. De verdad que no, tiene que pasar la siguiente persona y además críticas aquí precisamente no se puede, lo siento de verdad. No, siguiente. Es mi trabajo. Loli, por favor. Bueno, pues eso es lo que ocurrió, es una anécdota, pero bueno, yo creo que la organización no quería complicarse la vida porque como se había comprometido, pero claro, el periodista, si no es periodista, oiga, había una noticia y tiene que preguntarlo, por lo menos tiene que intentarlo. No le dejaron contestar, pero hay que decir en favor de Dolores Corujo, que Dolores Corujo estaba atenta. Y yo no entiendo. Y que yo creo que iba a contestar, sin ningún problema. Y que no entiendo por qué, mira, tú puedes coartar esa libertad de expresión o esos temas en el escenario, en las declaraciones que hace o en las preguntas que hacen los periodistas antes de entrar en el escenario o en la participación del ciclo. No lo entiendo muy bien. Y déjame decir, Jorge, nada más y yo creo que hacen también una gran labor técnica y cultural, pero en eso no estoy de acuerdo en la forma que lo hicieron. Bueno, ellos me imagino que no querría complicarse la vida. De hecho, Osvaldo también le preguntaron y Osvaldo sí contestó. Se ve que la señora o la señorita que estaba ahí no se dio cuenta. No, de todas maneras que tenía... La pregunta venía a cuento, ¿no? Entre otras cosas porque estuvo Coalición Canaria. Bueno, Coalición Canaria mandó un comunicado en relación después con el vídeo en Instagram, que estamos viendo, que salió en la cuenta de Instagram del Partido Socialista de Lanzarote. Y claro, se habían levantado expectativas en el sentido de decir, oye, pues mira, los políticos de repente se van a sentar para hablar del futuro del agua y no se van a tirar los trastos a la cabeza, sino van a ser propositivos. Y justo en ese ambiente resulta que coge el Partido Socialista y tira una bomba para decir, no, este es una bomba fétida. Este es el desastre mundial y no sé qué, no sé cuánto. Pedro, muchas gracias también a Valentín. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.